Bueno, vamos a robar a Telecentro que no se corte. Por suerte voy a hablar un poco. La clase, vamos a iniciar por el chat. Clase de María, ¿sí? Vamos a expresar dos ideas principales. Una de las formas en que vamos a organizar la clase, ¿sí? Los contenidos de la clase. Y por otro lado, vamos a presentar también la idea de ustedes. En primer lugar, la clase, como habrán visto en el cronograma, tiene 3 autores, ¿sí? Hay un compañero o compañera que tiene el micrófono ese, puede ser, sí, bueno. Decía, la clase de hoy tiene 3 autores en la bibliografía obligatoria, tiene más en la bibliografía complementaria, y lo que vamos a trabajar son a estos 3 autores más uno de la complementaria, ¿sí? Que fue elegido por ustedes, para exponer la semana que viene. La idea son, todos comparten la misma temática, que es nación y nacionalismo, ¿sí? Que es un tema que no es nuevo, que ya lo empezamos a ver como parte de las revoluciones burguesas. Desde ahí vamos a tomar un poco de contexto. Pero son de tonos diferentes los textos. Estamos trabajando como parte del material de la cátedra. Son siempre la misma referencia porque ya es un clásico de los 80. Hoy por primera vez lo vamos a trabajar en forma directa y lo ponemos en discusión con un texto, ¿sí? Que ustedes ya van a ver cuando lo presentemos, que es un texto también disruptivo, nuevo, no solo por el origen de su autor, que es un texto indio, ¿no? Un autor indio, bengalí más precisamente, sino también es un texto de una corriente de Se estudios escucha muy mal, Gaby, perdóname. Gaby están avisando que se escucha mal. Sí, se escucha mal. Perfecto. A ver si con el micrófono ahí sí. de la compu se escucha mejor. Bien. Ahí sí. Bueno, gracias. Me acerco un poco a la compu, a mi jeta en primer plano, lamentablemente. Les decía, 2 autores que vamos a trabajar en polémica y en discusión entre sí. Son autores que en un momento histórico, como es el que estamos viviendo en el siglo XIX, estudiando en el siglo XIX, es más de carácter teórico, ¿sí? Epistemológico, de las ciencias sociales. Lo que están poniendo en discusión son los términos de estudio y la forma de estudiar, las ópticas de estudio de las cuales podemos abordar el nacionalismo. Al contrario, Moss, que también hace un trabajo conceptual, pero él ya lo vamos a abordar en la clase que viene, es el texto que vamos a dejar para trabajarlo junto con la compañera que lo eligió para presentarlo, que es Priscila, para el martes que viene. Que él sí trabaja allá y volvemos con él a desarrollar desde donde hemos dejado las clases anteriores al espacio europeo, que es en términos políticos, es el momento de la reducción de colectivos, el ascenso de el ascenso de Kabul, el ascenso de del siglo XIX, las políticas nacionales. Vamos a ver concretamente la conformación de lo que va a ser el Estado Irán y con el sector. Eso está para la clase. Hoy vamos a abordar lo que es esta discusión. ¿Sí? Se corta mucho, entre se corta Anderson mucho. y Chad. Y vamos a ver. No se entiende nada, Gaby. Se corta mucho. ¿Cómo? Es un problema de conexión, no de micrófono, pareciera, de internet, pareciera. Bueno.
conexión. Bueno, hagamos una cosa. Le dejo la palabra a Romina, que si tiene mejor conexión, ella le pide a Fernando para hacer la exposición del texto de Anderson. Ay, bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, te escucha muy bien. Bueno, para el que no pudo escuchar, lo que está diciendo Gabriel es que hoy vamos a arrancar con dos temas, con dos textos del tema de nacionalismo, que es el texto de Anderson, y vamos a entrar en una polémica con un texto nuevo, relativamente nuevo, que es el de Chatterjee. Para la semana que viene vamos a ver el texto de Mose y un texto de complementaria, que bueno, que también eligió un compañero para dar el PowerPoint. Lo están viendo bien, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, ok. Bueno, hoy vamos a tener la colaboración de Fernando, que preparó el texto de Anderson, con el que vamos a arrancar. Y la idea es, no lo voy a estar viendo por un rato, así que cualquier cosa, tienen señales de humo, no sé. Vamos a empezar a analizar en esta clase el concepto de nación. Nosotros tenemos una idea de nacionalismo que seguramente esté emparentada con algún periodo histórico, que seguramente también durante la cátedra ya veremos más adelante. Pero bueno, hoy vamos a desandar un poco ese concepto de nación y de nacionalismo, pero sobre todo también empezar a cuestionarlo, ¿no? Porque vamos a ver dos posturas diferentes acerca de dónde radica ese nacionalismo y de dónde surge, porque entender la forma en la que tenemos el nacionalismo también tiene que ver con el significado que le estamos dando y la connotación que le estamos dando. Hasta hace bastante poco, incluso uno de los videos con respecto al tema de la pandemia, que bueno, justo ya fue el que yo hice, habla también de una revisión al término de nacionalismo, que está muy en boga, y que pareciera que tiene esto, una connotación como negativa, que pena que Gaby no puede hablar porque sé que querría hablar al respecto de esto, pero bueno, se está revisando el término de nacionalismo con una connotación que pareciera que es negativa porque justamente quedó anclada a determinado momento histórico o por cierta intencionalidad también. Entonces es interesante analizar no solamente el término de nacionalismo, sino también la propia idea de qué es la nación, ¿no? Para arrancar con el debate, voy a intentar que se vea de toda la pantalla. Díganme si se ve bien o se corta o algo por el estilo, porque me parece que lo van a leer mejor. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, perfecto, Rami. Perfecto. Vamos a estructurarlo como en las dos corrientes de análisis, que son las fundamentales para entender desde dónde partimos para entender el nacionalismo. La primera es la corriente primordialista, que justamente sostiene que las naciones son fenómenos ancestrales, que existen desde siempre, y que justamente tienen su anclaje en los lazos y en las relaciones, avísame si voy muy rápido también, en los lazos y en las relaciones de las comunidades de parentesco, de afinidad, de familia extensa, algo que habrán visto en muchas materias durante toda la carrera. La nación es algo que existe y que está ahí desde tiempos inmemoriales y es lo que unifica a todo un grupo que se considera participantes de esa nación. Y esta visión va a ir opuesta, si se quiere, a la corriente constructivista, que es la que en realidad sostiene que las naciones son una construcción, son algo que son una herramienta política que se construye justamente a través de estas actuaciones políticas y en realidad que parten justamente de esto, de una
invención, ¿no? Desconoce o niega que sea algo que estaba antes de esa misma invención. Entonces, la pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cómo se inventa? ¿Quién la inventa? ¿Por qué se inventa? Si efectivamente vamos a creer que la nación es algo que es inventado. Así que vamos a analizar dos posturas diferentes en esta clase para que cada uno pueda hacer su viaje acerca de qué considera que es el nacionalismo y cómo considera que se construyen o si siempre estuvieron ahí las naciones. Entonces vamos a arrancar con Anderson, que es Fer, empezar a contar un poco quién es Anderson. Bueno, hola a todos, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha. Bueno, yo soy Fernando y elegí a Anderson. Él era un antropólogo doctorado en ciencias políticas. Nació circunstancialmente en China porque, su padre tenía un puesto en la aduana china, pero estaba nacionalizado como irlandés. Ese era, mejor dicho, el hermano de Perry Anderson, autor al que deben conocer. Y bueno, básicamente, murió hace poco, en el 2015, si no me equivoco. Él vivió gran parte de su vida, o mayoritariamente en Indonesia, porque su trabajo se desarrolló más que nada en ese lugar, como su trabajo de campo, vamos a decir. De hecho, a raíz de esto, tuvo conflictos en su estadía en Indonesia. Y bueno, se dedicó en la parte histórica a producir en base a esta noción de la nación y el nacionalismo. Ahí, como pueden ver en el PowerPoint, Las comunidades imaginadas es como la obra célebre que hizo él, por la que más se lo suele conocer. De hecho, es muy utilizada acá. No sé, yo ocasionalmente hoy, buscando cosas de Anderson en internet, encontré que incluso el filósofo Darío Strohbichler, hizo un programa en Canal Encuentro que está colgado en YouTube, donde utiliza como fuente la obra de él. Y bueno, como también dice ahí, sentía que el marxismo o la tradición política intelectual, no sé si es que no podía ofrecer un análisis adecuado, sino que, hablando en criollo, como que hizo un poco de agua en base a los sucesos y los hechos a lo largo de la historia que sucedieron, sobre todo en las naciones socialistas. Para empezar, quería también aclarar de que la obra original de él, la primera edición del libro donde está la introducción que se leyó, nosotros lo que leímos acá es como la segunda edición, porque el original es del 83. Particularmente en esa época todavía existía la Unión Soviética. Entonces, la introducción que nosotros leemos es posterior a la caída de la Unión Soviética. Por eso él empieza diciendo que en la historia del marxismo y los movimientos marxistas se estaría viviendo una gran transformación. En parte también porque el libro está adecuado a ese debate sobre nación y nacionalismo que se da en los 80, donde él, es un partícipe clave con la obra que mencionamos, pero también participan varios historiadores conocidos, como, no sé, está Pierre Vilar o mismo Chartier. O sea, son varios los que escribieron sobre el tema, no es él solo. Y bueno, para aclarar eso también. Y lo que él arranca diciendo es que justamente él arranca hablando del conflicto
de Indochina, la guerra entre Vietnam y Camboya, porque justamente desde la Segunda Guerra Mundial toda revolución triunfante se definió en términos de naciones. Lo que él distingue en algún sentido es que las primeras son como regímenes de independencia que se dan en una connotación teórica marxista más pura, ¿no? Como puede ser, no sé, la Revolución China, o mismo el conflicto que llevaría a la independencia de Vietnam y el conflicto también con Camboya, pero sucedían conflictos fronterizos, sí. Por ejemplo, él sitúa la cuestión sino-soviética, que es el momento de la ruptura diplomática entre la China maoísta y la Unión Soviética, con Nikita Khrushchev, donde se da ese conflicto territorial limítrofe. Y también, bueno, las cuestiones que sucedieron en Hungría, en Checoslovaquia, donde toda intervención era intrínseca en lo que tiene que ver con el régimen soviético por conservar esa defensa del Estado socialista, pero la ocupación entre Camboya, la ocupación de Camboya por parte de Vietnam, él la distingue como la primera guerra convencional a gran escala liderada entre dos estados que estaban autoproclamados socialistas, más que nada porque también no es que no tenían que ver con lo otro, sino que Vietnam, en la eventualidad en la que se desarrolló su independencia y el conflicto que tuvo en Estados Unidos, estuvo públicamente apoyada por la Unión Soviética y Camboya estaba apoyada por la China. Entonces, como que en parte sí tenían que ver con el resto de los sucesos. Y lo que él distingue, bueno, es que básicamente el nacionalismo, como se dice ahí, es el valor más universalmente legítimo en la vida. Y después, bueno, utilizando o parafraseando a otros historiadores, como por ejemplo, está el caso de, perdón si voy rápido o si no se entiende algo, les pido por favor que me lo digan porque es la primera vez en mi vida que estoy haciendo una clase virtual, por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, bueno, volviendo a lo otro, para no irme por las ramas, él lo que ve es que justamente después de la ruptura de la Unión Soviética, surgen justamente conflictos de cuestión nacional, y de hecho, si leyeron el texto, van a ver que en un momento él arroja una pregunta donde dice, ¿quién puede estar seguro que entre Yugoslavia y Albania no llegarán a las manos algún día? O sea, como que justamente está viendo la antesala en base a la interpretación de lo que venía pasando, de lo que va a pasar posteriormente en los Balcanes, donde no solo Yugoslavia y Albania, sino que entre la Yugoslavia misma se van a matar, y a raíz de eso van a surgir estados en donde justamente la cuestión nacional es lo central, porque de hecho hasta hoy en día tenemos sucesos en base a lo que pasó en Yugoslavia, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, Bosnia y Herzegovina se separaron hace 14 años, digo, no es muy, de hecho estábamos jugando el Mundial. Cuando Argentina estaba jugando el partido ese famoso contra Bosnia y Herzegovina, de los 40 toques, Bosnia y Herzegovina se estaban separando. Entonces, bueno, eso trae a colación un montón de sucesos que se fueron sucediendo después. Ahora él distingue también una cuestión que no es menor. Que bueno, no es solamente una cuestión que sucede o sucediera en la Unión Soviética. De hecho, él hay algo que dice, que tampoco es menos importante, de que es como un punto en común entre la Unión Soviética y el Reino Unido, digo, porque ambos tienen un término, uno dice Reino Unido y sabe que se refiere a
la parte norte de Irlanda y la otra isla, pero dentro de lo que conocemos como Reino Unido se conglomeran distintas naciones que no responden a una sola nación. Bueno, y esto trae conflictos internos desde ya. Lo mismo sucedía en la Unión Soviética como en el caso de Yugoslavia. Y bueno, también distingue esto de que la cuestión nacional no queda solo en conflicto dentro de los estados socialistas. O sea, nosotros hoy en día vemos un montón de casos. Está el caso de Palestina, por ejemplo, que es una nación sin estado reconocido. Está la cuestión de Kurdistán, que tiene el mismo conflicto con Turquía. Tenemos el ejemplo del Sahara Occidental con Marruecos, o mismo, quizás más cercano a la cuestión socialista, pero bueno, entre Georgia y Abjasia también hubo un conflicto grave en donde hoy en día Abjasia es un terreno que no está integrado a Georgia y aún así Georgia lo sigue reconociendo como tal. Entonces, bueno, en base a estas cuestiones, él indaga y, perdón, y él arroja en discusión una idea de lo que él interpreta como la cuestión, antes que nada, antes de entrar a la definición de nación, él primero trata de esbozar lo que vendría a ser la cuestión nacional, porque él, antes de decretar un concepto de nación, que es a lo que apunta justamente esto que están viendo acá, que es la comunidad imaginada, y desglosa su comunidad imaginada en esos 4 puntos que ven ahí, él primero se encarga de desglosar el punto de partida de la conceptualización de lo que entendemos como nacionalidad o calidad de nación. Y él lo que dice es que justamente la nacionalidad, o sea, lo que se entiende como nación, funciona como un artefacto o artefactos culturales de una clase particular que se superpone sobre otra, justamente por el enfoque marxista. Y ahí llega, en base a esta noción, a conceptualizar lo que él entiende como nación, que lisa y llanamente dice: una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. O sea, en esa frase se puede ver justamente las 4 palabras que están marcadas en rojo, que ven ahí. Y en base a esto, bueno, él desglosa punto por punto. Dice, imaginada, ¿por qué? Porque aún los miembros de una nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. Es decir, nosotros, por ejemplo, como nacionalidad argentina, nos entendemos como nación desde Jujuy hasta Santa Cruz o hasta Tierra del Fuego, cantamos el mismo himno nacional, pero todos los que integramos la nación argentina sabemos perfectamente que de los 44 millones de argentinos que vivimos hoy en el suelo patrio, jamás nos vamos a conocer todos con todos, pero sí tenemos una mínima identificación para entendernos como partícipes o integrantes de una misma nación o una misma idea de nación. Después dice que toda nación se imagina como limitada. ¿Por qué? Porque alberga a millones o tal vez miles de millones, como en el caso de China o de la India, pero tienen fronteras finitas, lo que no quiere decir que no se puedan mover. O sea, él distingue, son fronteras finitas y ahora son elásticas. No, que tenga un límite la idea de nación no quiere decir que la nación se quede donde está íntegramente. Y eso también pasa, qué sé yo, hace poco, por ejemplo, hubo un conflicto, si mal no recuerdan, entre Rusia y Ucrania por la isla de Crimea, y donde justamente ahí se conglomeró un problema de nación. ¿Por qué? Porque justamente Ucrania sostenía que la isla era parte del territorio nacional, como se podía ver en cualquier mapa que se comprara en una librería,
pero Rusia, que de lento no tiene nada, hizo, si se acuerdan, el referéndum donde la mayoría de los integrantes de esa isla, por más que fuera territorio nacional, se autoidentificaban como rusos. Entonces, sí, hay un límite para las fronteras, pero son elásticas. O sea, eso no quiere decir que se quede donde está y punto final. Después dice que se imagina soberana. ¿Por qué? Porque las naciones sueñan con ser libres en contraposición a los reinos jerárquicos dinásticos. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que esta idea de nación, tal cual lo distingue él, nace en un momento en donde se desenvuelve el movimiento de la Ilustración, que tiene que ver justamente con todo lo que desencadenó los años de pensadores que lograron arrojar en la teoría de la separación entre lo teológico y lo político. Digo, del iluminismo en adelante, justamente, sobre todo en Europa, se desarrollan varias aristas entre justamente esta cuestión. Y lo que él distingue es que se llega a una madurez en una etapa de la historia humana en la que incluso los más devotos fieles de cualquier religión universal afrontan, sin poder evitarlo, el pluralismo vivo de tales religiones y el alomorfismo. Es decir, que cuando dice sobre alomorfismo, bueno, el alomorfismo es como una realización fonética, ¿no? Es parte de todo lenguaje. El alomorfismo es cuando un morfo que vendría a ser una palabra se transforma sin modificar, por ejemplo, demasiado la palabra. Cuando uno dice perro, el morfo es perro y sabe que se refiere a un perro, pero cuando uno dice perros, ahí se produce un alomorfismo, y entonces, si yo digo perros, en la imagen que se me viene a la cabeza no veo un solo perro, sino que veo 2, 3, 4. Bueno, a eso se refiere con alomorfismo. Perdón, Fer. Con respecto a esto que está diciendo Fer, lo importante acá, ahora yo igual se los voy a pasar en el chat, es también que tengamos en cuenta estos 4 conceptos que plantea Anderson acerca de qué es una comunidad de estas comunidades imaginadas de las que él habla, ¿no? Sobre todo porque estos 4 conceptos son los que van a definir la visión que vamos a tener de esos nacionalismos, ¿no? Y le estamos dando una característica particular. Si pensamos que es justamente una comunidad imaginada, esto que les decía antes, imaginada por quién, ¿no? Y también empezar a entender que no son solamente categorías duras, sino que tienen que ver con algo que después vamos a ir desglosando a través de toda la clase, tanto esta como la del martes, que tiene que ver con este sentimiento nacionalista que excede una categoría de análisis, sino que es algo que es hasta emoción, ¿no? Entender también que el nacionalismo y estas categorías hablan de algo que unifica a un grupo, esto que plantea Anderson de, bueno, sí, hay fronteras finitas, hay una totalidad de integrantes, digo, hay una totalidad contable de integrantes, ¿sí? Pero es una comunidad justamente porque en cierto punto recupera aquel valor de la Revolución Francesa de la fraternidad, ¿sí? Somos todos miembros de esta misma comunidad imaginada y por ende soberana. Y el término de soberanía acá también va a tener un valor muy fundamental y muy determinante, tanto para, volviendo un poco a lo de las corrientes como lo veíamos antes, para entender dónde radica, dónde radica esa soberanía y entender después las diferentes vías que van tomando los diferentes países, porque a partir de ahora hablamos justamente de este sentimiento nacional de estos países, y me parece importante en relación también a lo que decía Fer antes, de que Anderson plantea que es una anomalía para el marxismo, ¿no? Porque el marxismo no piensa en términos de naciones, sino que piensa en otros términos, ¿no? Y es una anomalía, es algo que no le puede dar respuesta, pensándolo en esos términos. Paso el power, te dejo, Fer.
Bueno, y por último, gracias Romy, la cuestión de comunidad, porque lo que él distingue, como decía anteriormente, es que a pesar de que una nación pueda tener desigualdad en términos de explotación, o sea, en términos de clases, se concibe como un compañerismo profundo y horizontal. Bueno, eso uno lo lee y puede polemizar, incluso uno mismo con el libro, o con la fotocopia, lo que sea, pero bueno, es un hecho. Digo, vos estás viendo un partido de la selección argentina, en caso de que te guste el fútbol, y Messi mete un gol, y vos te abrazás con el de al lado, y en una de esas es Macri, y vos ni sabés, pero bueno, te abrazás con el de al lado. Se terminó. Bueno, a eso quizás se refiere, al hecho de que, sí, en una sociedad hay desigualdad, hay explotación, pero somos todos argentinos. Es como una peronización. Y después, bueno, hace entrada justamente al resto de la producción a estas cuestiones. Por ejemplo, lo que recién decía Romy en base al marxismo, que es una de las problemáticas, porque sí, el marxismo se tiende a, de alguna manera, reproducir en base a la noción de que los trabajadores, o sea, el obrero no tiene nación, pero ¿qué pasa cuando se utilizan conceptos como burguesía nacional? O mismo lo que decía Marx, que eso también lo dice Anderson, del problema este de que, bueno, para que los trabajadores puedan terminar con la explotación mundial, primero tienen que lidiar con la burguesía de su propio país. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces, básicamente, se desglosa justamente esta cuestión. Ahora, las causas del nacionalismo, ahí la pueden ver, dice, la reducción del acceso privilegiado a particulares lenguas muertas como el latín. Bueno, este es un caso en donde él utiliza justamente la cuestión del lenguaje. ¿Por qué? Porque para abolir las ideas del derecho divino, de los reyes y el surgimiento de la imprenta, como dice ahí, él distingue cronológicamente una sucesión de hechos en donde justamente la principal de todas es el acceso privilegiado que se daba, sobre todo en Europa, con la cuestión del latín en términos burocráticos, o sea, como que era el lenguaje que se utilizaban entre distintos sectores de la Europa moderna y medieval. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede un hecho que es justamente el rompimiento del cristianismo cuando surge la Reforma, y esto, gracias a Lutero, él lo distingue muchísimo a Lutero en su producción. De hecho, en un momento dice que Lutero es como el primer, vamos a decir entre comillas, bestseller, porque era uno de los primeros tipos que vendían producción escrita solo por su nombre, ¿no? O sea, lo escribió Lutero, entonces iba a la gente y de alguna manera lo adquiría. El surgimiento de la imprenta, perdón, con la Reforma, produce literatura, y eso hace que se enarbolen las lenguas vernáculas. Es decir, ya no se produce la Biblia en latín, sino que los alemanes, por ejemplo, empiezan a leer las Sagradas Escrituras en alemán, y así sucesivamente. Entonces, eso de alguna manera va a provocar una noción de autoidentificación. ¿Por qué? Porque es como se dice el dicho, ¿no? La lengua es la casa. Digo, o sea, o la lengua materna. La lengua es como, está intrínsecamente vinculada con una idea de pertenencia personal y hacia un lugar. Y que justamente, bueno, la experiencia histórica del nacionalismo en Europa Occidental, en América y en Rusia, proporcionó a los posteriores nacionalismos un conjunto de formatos a partir de los cuales las élites nacionalistas en Asia y África escogieron sus respectivas trayectorias. Y eso lo distingue, ¿por qué? Porque él, en su análisis, ve que la construcción nacional a la que él llega con esta noción de comunidades imaginadas, él la distingue inicialmente en América, sobre todo lo que es el proceso de independencia que se da en distintos lugares de América, porque si bien Hispanoamérica compartía una lengua vernácula
con su metrópoli, o mismo las 13 colonias norteamericanas compartían una lengua vernácula con Inglaterra. Sucede que la resistencia política y económica hacia lo que fueron las reformas borbónicas o mismo el incremento de impuestos que se daba en las 13 colonias norteamericanas, las ideas de la Ilustración, como bien dijo Romy, que llegaban acá de la mano de gente eclesiástica o mismo académicos que van a ser partícipes después de todos esos procesos, produce en las comunidades que él distingue como criollas, que se conciban en una temprana noción de nacionalidad contra la identidad opresora que era justamente la metrópoli. Entonces ya se empieza a ver a la metrópoli en distintas fases como un enemigo a distinguirse. Es decir, la noción de pueblo surge más que nada, según Anderson, en esta cuestión americana, y que después, bueno, la interpretación de sus sucesos en otros lugares del planeta van a desencadenar esta noción de nacionalismo. Bien. Bueno, entonces, la idea de, no sé por qué me estoy escuchando yo al mismo tiempo, ¿me estoy escuchando bien? Porque me escucho como por la computadora también. Yo te escucho bien, Romy, y me gustaría meter algunas cositas después. Sí, habla. No, habla vos, empezaste a hablar. Esto, lo que decíamos, que Anderson propone un modelo de entender el nacionalismo en base a estas características, ¿no? Y este es el modelo que ahora vamos a discutir, que el próximo autor discute, justamente desde estas mismas categorías. No sé, Gaby, ¿qué es lo que querías decir? No, primero, felicitar a Fernando por la exposición, ¿sí? Más o menos importante para el resto de los compañeras que van a seguir también el orden de exposición, es tomar estos elementos que tocó Fernando. El autor, la obra, el contexto de producción de la obra, y después analizar, contextualizar también y poner en discusión cuáles son las tesis centrales del libro, ¿sí? En función de eso, me gustaría tan solo precisar un par de cositas, o agregar también. Una, él separa desde el marxismo, y vamos a ver que junto con Chakrabarty, los dos están discutiendo desde el marxismo, pero en términos de que desde la misma insuficiencia del marxismo para poder explicar este fenómeno tan particular que para el mismo Marx lo veía como algo episódico, que iba a pasar porque la burguesía era internacional y el proletariado también, pero que terminó siendo el rasgo identitario de estos 2 siglos de contemporaneidad o 2 siglos y medio de contemporaneidad, y que ha tenido también la forma de construir un tipo de identidades que ha llevado a las catástrofes, va a decir Hoffman, ¿no? Pero también ha dado movimientos de liberación. Y en este sentido, tanto el nazismo se nutrió del nacionalismo como las revoluciones. Y podemos decir, casi la única revolución internacionalista que a la vez se toma como modelo es prácticamente la excepción histórica, que es la revolución bolchevique, digamos. Todas las demás fueron movimientos que construyeron estados, ¿sí? Y que no solo se volvieron nacionalistas, sino que su sustancia es nacionalista. O sea, la revolución china no pudo haber sido otra cosa que una revolución propiamente china, digamos, en términos, a pesar de que estaba al frente del Partido Comunista Chino, digamos, ¿no? Eso por un lado. Otra cuestión, que hablaban de este idea de nación como artefacto cultural, también el tiempo tan corto de esta noción, digamos, ¿no? O sea, tiene 2 siglos la idea de nación, 2 siglos y medio, pongámosle, pero no más en el rasgo histórico, en el tiempo histórico de la humanidad. Porque las condiciones con las cuales se creó, dice Anderson, son las condiciones del fin del siglo XVIII en Europa. Es la situación europea. Y acá hacer una distinción tan solo de las 3 estas condiciones que hablaba Fernando antes.
La idea de comunidad religiosa. ¿Qué otorga la comunidad religiosa a la idea de nación? La idea de unidad, ¿sí? La unidad a través de la lengua, como decía Fernando muy bien, la lengua el latín, pero digamos, no hay unidad de comunidad sin una lengua, ¿sí? Luego, esa comunidad, esa lengua burocrática, que era el latín, digamos, después cada nación va a tener su lengua compartida. Y esto es un rasgo que vamos a ver en Charteje, que se destaca sobre todo. La idea de reino dinástico, ¿qué aporta la idea de nación? La idea de unidad territorial, la idea de frontera finita. Y una muy importante que estaba mencionada que también va a profundizarlo Charteje, pero quiero que se tenga en consideración ahora para poder avanzar más rápidamente, la idea de este capitalismo de imprenta. ¿Cuál es la importancia de la imprenta? Que a través de los diarios, a través de las novelas, lo que se va a construir a través de la intelectualidad, las clases medias, que son justamente los autores románticos que nosotros ya vimos, son los que van a aportar una idea de la temporalidad, una idea del tiempo, ¿sí? Una idea del tiempo en el cual todos nos podemos sumergir y a la cual todos nos podemos imaginar ser parte de ese mismo tiempo histórico que tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro, ¿sí? O sea, algo que aporta y que es intrínseco a la nación es la idea del tiempo, la idea de la temporalidad, ¿sí? La idea de construir narraciones, por tanto. O sea, la imprenta construye narraciones y en esas narraciones cada uno inscribe su propia identidad, ¿sí? Y eso es muy importante porque es una ruptura total con la forma de concebir el tiempo antes de la modernidad, que una comunidad aldeana vivía en un presente continuo prácticamente, guiado por los tiempos de la campana de la iglesia, digamos, ¿no? O sea, no había necesidad de un tiempo más que el tiempo de la venida del Mesías, ¿no? De los tiempos mesiánicos, el tiempo de las creencias. Ahora estamos viviendo no solo el tiempo del cronómetro del reloj, que impone la productividad que vimos con la revolución industrial la clase pasada, sino el tiempo también de la nación. O sea, la nación ya creada, la revolución francesa, o la nación por venir, la nación que está construyendo el nacionalismo indio, ¿no? Cuando se vaya, cuando se caiga el imperio colonial, va a construir la nación. Esa es una idea potente. Y tres cosas, y no los interrumpo más, es las paradojas del nacionalismo, plantea. Compruebo que me estén viendo, que me estén escuchando. Las paradojas del nacionalismo plantea Anderson, que son tres. Por un lado, plantea el nacionalismo como la modernidad objetiva, digamos, las naciones son modernas, son contemporáneas, pero a la vez la nación necesita construir un relato que lo lleve a la antigüedad subjetiva. La nación se plantea como originaria, ¿no? Como allende los tiempos. Siempre estuvo la nación argentina, diría Mitre, ¿no? Por ejemplo, o Herder, o Renan, demás. Por otro lado, la idea de nacionalismo. Todos, aunque no querramos, ¿sí? Aunque yo soy re anarco, tengo un documento de identidad que dice que soy argentino. Todos debemos una nacionalidad, ¿no? Y ese todos implica, o todes, todas, implica una universalidad de la forma nación. En todo el mundo existen naciones-estados, no hay un solo territorio en el mundo donde no tenga una bandera. Pero a la vez, esa universalidad implica la particularidad intrínseca de cada manifestación concreta de esa comunidad imaginada particular. Eso es lo interesante también. O sea, todos son nacionalismos, pero todos son diferentes, todos son particulares, porque a la vez la misma definición de nacionalismo implica la diferencia, ¿sí? Implica la particularidad. Y por tercero, el poder político del nacionalismo es absoluto, ¿no? Si no, veamos Bolsonaro, Trump, hoy, ¿no? Pero también otros. Y a la vez, justamente hablando de Bolsonaro y Trump, la pobreza y la incoherencia de la filosofía nacionalista. Todos podemos hablar. El marxismo tiene grandes nombres, ¿no? Marx, Engels, Lenin y demás, el liberalismo, Adam Smith y demás. Todos los ismos tienen grandes nombres.
salvo el nacionalismo. ¿Cuál es el ideólogo universal del nacionalismo? No hay, no hay. Y en este sentido, el planteo de Anderson es un planteo ético-político que trata de sacarle la N mayúscula al nacionalismo y sacarle la idea de ismo, justamente como otras ideologías, como corriente de pensamiento, dice Anderson que hay que sacárselo, para incorporarlo a las categorías sociales del tipo de organización humana, propio de un antropólogo, ¿no? Como cuáles, como parentesco, como religión, etc. ¿Sí? El nacionalismo es más una forma de organización que una corriente política, dice Anderson. Listo. ¿Alguien? Yo tengo una consulta. Diga. Que hubo una parte del texto que no sé si la entendí o no la entendí, que es cuando distingue, por ejemplo, a ver si puedo encontrar textualmente qué es lo que dice. Acá está. Porque cuando él empieza a hacer como la antesala para llegar a su concepción de nación, o nacionalismo, mejor dicho, que antes de lo que vos mencionás, de quitarle la N mayúscula, sí. En un momento dice que empieza a enumerar cosas, dice la modernidad objetiva de las naciones a la vista del historiador frente a la antigüedad subjetiva a la vista de los nacionalistas, Sí. y después en un momento dice que la nacionalidad griega es un sui generis. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso es justamente lo que quiero tratar de entender bien, porque dice que la universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural en el mundo moderno, todos tienen y deben tener una nacionalidad, así como tienen un sexo, frente a la particularidad irremediable de sus manifestaciones concretas, de modo que, por definición, la nacionalidad griega es sui generis. O sea, él está queriendo decir que lo que se entendería como nacionalidad griega puede ser como una especie de excepción a esa regla, o yo estoy interpretando cualquier cosa. En realidad sui generis es de nuevo tipo, digamos, pero sí, a lo que refiere él, ahí hay que entenderlo en contexto, pero igual no nos detengamos en el caso particular por el poco tiempo que disponemos. Está hablando de la antigüedad atribuida, pero real también, del pueblo griego, digamos, y de la lengua griega y de la referencia a una identidad ya creada, no creada por el nacionalismo, sino ya creada con anterioridad por haber construido y haber tenido un Estado-nación negado por la ocupación o el sometimiento a los otomanos. Así lo entiendo yo. Pero bueno, hay que explorarlo. Bien, ¿seguimos? Todo tuyo, Romina. Bien. Bueno, vamos entonces a la polémica de Chatterjee con Anderson. Vamos a contextualizar un poco. Él es un politólogo que nació... voy a tratar de ponerlo en pantalla completa. Es un politólogo y antropólogo que nació en India y que, bueno, justamente también desde este lugar es donde él va a fundar el grupo de estudios subalternos, justamente por la historia que India tiene con respecto al nacionalismo, ¿no? Y justamente lo que a él le preocupa es desafiar el modo de aplicación de esta idea de nacionalismo en las sociedades periféricas, en las sociedades coloniales, que no son aquellas grandes naciones compuestas por ese nacionalismo europeo, sino aquellas a las que ese nacionalismo europeo ocupa y colonializa más adelante. Entonces, desde este lugar, él va a elaborar una crítica hacia la perspectiva nacionalista de Anderson, porque justamente Anderson va a sostener que esta experiencia es la que, las experiencias nacionalistas europeas son las que luego se toman de referencia como formatos para la implementación o para la formación
de los nacionalismos en otros lugares. Sin embargo, lo que el autor va a cuestionar es que si esto fuese así, entonces estos lugares periféricos, estas colonias, quedarían en un simple lugar pasivo de consumidores de este formato, ¿no? Sin ningún tipo de particularidad y sin ningún tipo de incidencia sobre su propio nacionalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explicarían las expresiones del nacionalismo anticolonial? Que justamente por ser indio, también es una experiencia que conoce y sobre la cual aplica todo lo que desarrolla en este texto. Lo que él sostiene es que justamente este nacionalismo tiene dos patas que son fundamentales en estos lugares coloniales, en estos lugares periféricos, donde se forja la soberanía, donde se forja la propia soberanía dentro de la sociedad colonial. Es decir, la nacionalidad, el nacionalismo de estos lugares no se conforma una vez caído el imperio o cuando logran independizarse de ese yugo colonial, sino que viene de mucho antes y que justamente ese nacionalismo se puede ver en esa resistencia, en esas acciones de resistencia contra el poder colonial. Y que esas expresiones están dadas en dos términos. Primero, en el término material, que es el campo de la economía, de lo estatal, que por supuesto está manejado principalmente por Occidente en estos casos. Él dice acá es un campo en el cual el Occidente ha ratificado su superioridad, básicamente porque se basa en el control estatal, ¿no? El uso de la ciencia, la tecnología. Pero él le da un especial hincapié, él pone un especial hincapié y le da una especial importancia al factor espiritual. Esto que yo les decía un poco antes y que vamos a profundizar también en la clase que viene, de esto del sentimiento nacionalista, ¿no? Él lo que va a decir es que este campo al que él denomina espiritual es un campo interior que habla de la identidad cultural de estas poblaciones, ¿no? Y que cuanto más se triunfa justamente en imitar estos logros occidentales en el campo material, también hay esta especie de resistencia en la preservación de las características culturales propias de cada cultura. Es decir, si bien se copian determinadas expresiones que justamente son del campo material, de estos mismos imperios que colonializan a estas poblaciones, también hay espacios de resistencia que son los espacios en los que se preservan las características propias de cada espacio. Entonces él acá habla, ¿alguien quería decir algo? ¿Me pareció? No, todo bien. Ah, ok. Entonces, él acaba de hablar de justamente los alcances de este Estado colonial, ¿no? El Estado colonial como Estado se mantiene por fuera de este campo interior. Lo que decíamos antes, se mantiene en el campo material. Pero justamente no permanece tampoco inalterable, tiene sus modificaciones. Desde aquí el nacionalismo va justamente a presentarse de una forma más creativa, y por creativa es justamente esto, la preservación de estos espacios propios de cada cultura también sufren modificaciones que se van adecuando al propio contexto de ocupación colonial. Entonces, en su dominio, esta frase que es textual del texto, en su dominio la nación puede ser soberana aun cuando el Estado esté en manos del poder colonial. ¿Qué significa esto? Bueno, un poco también lo había hablado Fernando antes, de muchas expresiones que conocemos en la historia, donde un Estado puede consolidarse como organización política, como organización, como una organización política sobre determinado territorio, pero por dentro, incluso por dentro del mismo Estado, encuentra expresiones nacionalistas que son disímiles, que son dispares. Un Estado, bueno, esto
algo que ya lo sabemos todos, ¿no? Un Estado no implica la existencia de una sola nación dentro de la misma unidad de organización. Bien, vamos entonces a los puntos de contraste con lo que plantea Anderson. Él lo que va a decir es que el estudio de Anderson está orientado a entender un tiempo homogéneo y vacío, que es el tiempo del capitalismo, ¿no? Él lo expresa como un tiempo homogéneo y vacío, el tiempo del capitalismo, que justamente permite clasificar determinados procesos bajo determinadas categorías, como las que venimos hablando durante toda la materia, que es precio, salario, mercado, etc. Sin embargo, contemplarlo de esta forma implica justamente esto que decíamos antes, anular la resistencia. Si todo puede ser encasillado en estas categorías, ¿cuál es el análisis sobre las propias resistencias dentro de estas comunidades coloniales que luchan y que empiezan a disputar el poder, a ese poder colonial, en reconocimiento de las propias características de cada población, ¿no? Y lo que también va a decir es que justamente cuando se intentan estudiar estas resistencias a ese poder colonial, se suelen categorizar como residuos precapitalistas o premodernos, ¿no? Como si la propia resistencia dentro del Estado colonial implicara siempre no estar insertos en la modernidad. Porque justamente lo que va a plantear es que estas resistencias no están contempladas en esa categoría de nacionalismo que es propia de la modernidad, que es la que plantea Anderson. Entonces pareciera que todo lo que no se puede encasillar en esa idea de modernidad es justamente precapitalista o premoderno. Bien, entonces lo que va a plantear es un tiempo heterogéneo, va a plantear una diferencia en la conceptualización del tiempo, justamente porque el tiempo que plantea Anderson, en el que se puede generar un análisis en base a estas categorías, requiere justamente una esencia, pensar el mundo de una única forma, ¿no? De una única manera, para que justamente la política sea llevada a cabo bajo esta forma, esta modalidad que Anderson plantea. Pero justamente pensarlo de esta manera es omitir la existencia de otro tipo de formación y de ordenamiento. Lo que va a decir Chatterjee es que para él esta dimensión del tiempo es utópica, justamente porque deja por fuera todas estas expresiones que no las pueden contemplar entendiendo el nacionalismo bajo estas categorías solamente, ¿no? Y va a plantear una idea de una vida moderna, pero que está inserta dentro de un tiempo heterogéneo, a diferencia del que plantea Anderson, a que él considera que es un tiempo homogéneo. Él justamente va a decir que el tiempo real es heterogéneo y que, por ejemplo, este es un ejemplo que él da, no todos los trabajadores industriales van a interiorizar la disciplina del trabajo del capitalismo de la misma forma. Incluso hay muchos que directamente no la pueden interiorizar. También él da ejemplos bastante significativos que tienen que ver con diferentes culturas en diferentes espacios, como por ejemplo, trabajadores que no tocan una máquina si la máquina no fue antes bendecida o ritualizada, ¿sí? Estas son realidades que efectivamente existen y que escapan a la lógica de estas categorías que consideran que están arraigadas en realidad con una idea de nacionalismo básicamente europeo, ¿no? Entonces, este es el tiempo que él va a plantear, donde los nacionalismos pueden darse también de formas diferentes y en un tiempo diferente, que es un tiempo heterogéneo. Lo que también va a criticar son las series que ofrece Anderson. Anderson va a hablar de dos tipos de series en las que él habla de unas
cierta bondad relativa del nacionalismo y en contraposición con políticas de etnicidad. O sea, él va a contraponer, Anderson va a contraponer, según Chatterjee, al nacionalismo con las políticas de etnicidad. Para esto él plantea las series abiertas, a las que considera positivas, ¿sí? Que tienen una connotación positiva, y que entiende que se puede imaginar la nación como algo que existe desde siempre, desde el alba de los tiempos históricos hasta el presente, sin verificar su identidad. Y en la serie cerrada, que son las series negativas, es lo que va a decir que está orientado a políticas justamente de etnicidad, mediante las cuales se puede crear un sentido de comunidad y se alimentan justamente las políticas de identidad étnica. Es decir, la diferencia entre unas y otras son que las cerradas son políticas gubernamentales que se implementan para cuantificar o contabilizar, si se quiere, ese sentimiento nacionalista, ese nacionalismo. Por ejemplo, los censos, ¿no? Y las series abiertas son series en las que se escapan de esta lógica gubernamental, ¿sí? Y escapan de esta cuantificación. Vamos con los ejemplos de consolidación de esta etnicidad para entenderlo un poco mejor. Un área de dominio interno de la cultura de Chatterjee, por ejemplo, es la familia. La crítica europea considera, por ejemplo, la tradición india como una tradición bárbara, esto lo sabemos hace bastante, y sin embargo, lo que se consolida justamente dentro de este ámbito que es la familia también son espacios de resistencia a ese Estado colonial, ¿sí? Por ejemplo, los nacionalistas de la segunda etapa del nacionalismo indio, que es la parte en la que él más analiza, no están dispuestos a admitir que el poder colonial llegue por dentro de la estructura familiar. Es decir, los espacios de resistencia también son estos espacios en los que el Estado no puede ingresar, no puede, o existe esta resistencia para que el Estado ingrese y plantee su propio ordenamiento, ¿sí? Lo que Chatterjee va a decir es que se consolidaría por supuesto, un tipo de patriarcado diferente, eso no cabe duda, pero es diferente del orden tradicional, ¿sí? Es diferente del orden tradicional esperado por Europa. Es un orden diferente y propio de esa comunidad, propio de India, ¿no? Y que justamente la reivindicación de este modelo es la diferenciación con el modelo occidental. Es decir, hay una reivindicación de las propias características de los espacios en contraposición con el Estado colonial. Y que eso no se ve reflejado en la organización estatal, no se ve reflejado en el Estado, pero que sin embargo son las características que consolidan a ese sentimiento nacionalista, a ese nacionalismo que es diferente del que, según Chatterjee, plantea Anderson. Bien, ¿por qué sucede esto? Chatterjee lo que va a decir es que el Estado colonial lo que plantea es un proyecto normalizador, ¿sí? Es un proyecto justamente hegemónico y normalizador que tiene que ver justamente con el proyecto de modelo burgués, ¿sí? Más o menos lo que veníamos viendo desde la Revolución Francesa para acá, y que empieza a querer instaurarse también en aquellas comunidades periféricas, consideradas periféricas justamente porque hay un orden que los subyuga, digamos, ¿no? El proyecto nacionalista indio, justamente, lo que hace es encontrar un espacio de autonomía desde la posición de subordinación, que es innegable, pero es justamente encontrar un espacio de autonomía a este régimen colonial que, como todo régimen colonial, tiene de su lado los recursos legitimadores, incluso los del pensamiento de la Ilustración. Es decir, el Estado tiene siempre esos recursos legitimadores para poder imponer determinado ordenamiento político, económico, pero aún así, escapando de esa lógica, hay un proyecto nacionalista, el proyecto nacionalista indio, que él considera que se
empieza a formar por fuera también de ese ordenamiento estatal, colonial, por supuesto, ¿no? Y de este lado, en la parte negrita, van a encontrar también una parte que es textual del texto, o sea, textual sí, del texto, obviamente, que es, como resultado, las formas autónomas de imaginar la comunidad fueron y continúan siendo oprimidas, desestimadas por la historia del Estado colonial. Estas formas autónomas, y ahí volvemos un poco a lo que estaba hablando antes, estas formas autónomas de organización del propio nacionalismo, organización de la propia nación, siempre terminan siendo desestimadas por aquellos estados que justamente los oprimen. Y básicamente también porque no tienen injerencia en esa organización estatal. Como si todo lo que fuera por fuera del Estado no pudiera consolidar ese sentimiento de nación. Este proyecto normalizador lo que genera también este Estado que se impone sobre estas comunidades, lo que genera es un lenguaje político, ¿sí? Que inevitablemente se termina colando en la propia lógica de cada espacio. Bueno, lo podemos pensar también, quizás no sea más fácil pensarlo si lo traemos para nuestra propia experiencia, ¿no? Nuestra experiencia como colonia también tiene, digamos, podemos rastrear determinados, características que tienen que ver con la que era nuestra metrópoli. Por supuesto, eso es innegable. Todos esos recursos se terminan filtrando a las propias comunidades que están siendo dominadas por la colonia. Pero lo que plantea Chatterjee es que hay que rastrear en esas mismas comunidades las historicidades condicionadas que fueron surgiendo. Es decir, qué rasgos son característicos de cada comunidad, aún estando filtradas e interpeladas por ese lenguaje político que plantea el propio Estado colonial. En el espacio modernidad nacionalista, de la modernidad que se va a dar en esta imbricación, en esta mezcla de lenguajes entre el Estado colonial y las propias comunidades, y también en las resistencias a este Estado colonial. Bueno, las críticas que justamente le va a hacer a la teoría de Anderson es que Anderson considera que, bueno, que estas series abiertas hay que asumirlas y las series cerradas hay que rechazarlas. Y en tal sentido, esto implica imaginar el nacionalismo siempre tomado de la mano con una idea de gubernamentalidad moderna. Es decir, todo lo que está por fuera de las teorías que Anderson plantea, según Chatterjee, queda por fuera de la gubernamentalidad moderna. Y esta es una frase que la puse así textual porque a mí particularmente me gusta mucho, que dice: es moralmente ilegítimo defender los ideales universalistas del nacionalismo sin exigir simultáneamente que las políticas generadas por la gubernamentalidad sean reconocidas como una parte igualmente legítima del verdadero tiempo-espacio de la vida política moderna de la nación. Es decir, plantear ideas universalistas que puedan ser encasilladas o puedan ser categorizadas como, bueno, si esto es así, entonces se genera la nación, si esto es así, entonces lo que hay del otro lado no es la formación de una nación, no es la expresión de una nación. ¿Se cortó el PowerPoint? Sí, se quedó ahí, en tiempo heterogéneo. Me acaba de decir, bueno, espérame un segundito, ¿eh? Vale. ¿Está en negro? Ahí te vemos a vos. Sí, no, parece que después de un tiempo como que
se tilda, pero venía bien, venía bien. Ahí ¿Está se ve, bien? ahí se ve. Bien. Bien, entonces, esto que estábamos diciendo, plantear ideales universales como privativos de la formación de una nación, bueno, si se cumplen determinados ideales universales, lo que existe entonces es una nación, y si no se cumplen esos ideales universales, entonces lo que hay son elementos premodernos. Bueno, Chatterjee acá lo considera como ilegítimo, como moralmente ilegítimo. Y va a fundamentar por qué se encuentra en contra, por qué está en contra del ideal universalista, que es justamente esto que veníamos diciendo antes, ¿no? Reafirma la política utópica nacionalístico. Él considera que lo que plantea Anderson es un nacionalismo clásico propio de los estados europeos, propio de los estados que terminan siendo quienes son los estados coloniales que después oprimen a estos estados que él considera, estos estados periféricos de los cuales él forma parte porque él es indio, ¿no? Después, bueno, él habla acá esto de que el ideal universalista permite ser aplicado a aquellos, y él habla de Anderson acá específicamente, el ideal universalista le permite a aquellos, implementarlo a aquellos que pueden hablar de mi Europa, ¿sí? Y que deja por fuera a todos los que no pueden sentirse comprendidos por esta forma de entender a Europa, ¿no? Y justamente lo que dice es que los que no se sienten incluidos en esta definición, entonces no pueden ser abarcados dentro de la modernidad y dentro de esta visión de modernidad, como si todo lo que no fuese incluido en esta categoría de mi Europa y de esta forma de entender el nacionalismo, entonces quedara como expulsado de la modernidad. Es un elemento premoderno y precapitalista. Romina. Sí, ya. No, Sí, no, para que quede claro, me parece, para los que no llegaron a leer el texto, me parece interesante a qué refiere Chatterjee, que es una cita, que es un relato con el cual empieza un texto de Anderson, que es, lo leo así, queda claro la diferencia, ¿no? Él está hablando de un momento en la juventud de Anderson. Dice Anderson: sentí algo de vértigo. Por primera vez en mi joven vida había sido invitado a ver mi Europa a través de un telescopio invertido. Sukarno era perfectamente consciente de los errores del gobierno de Hitler, pero parecía que desestimaba estos horrores, con la misma distancia de la cual mis profesores de escuela habían hablado de Gengis Khan, de la Inquisición, de Nerón o de Pizarro. Iba a ser difícil a partir de ahora pensar en mi Hitler de la vieja manera. ¿Por qué? Porque Sukarno, 1963, dictador de Indonesia, estaba hablando de la capacidad de Hitler para crear una identidad alemana, ¿no? Como algo bueno, a pesar de... Y esto es lo que dice de la diferencia del telescopio invertido, ¿no? Es muy interesante porque lo que habla y estaba explicando Romina acá es que aquellos de que partiendo, inclusive desde una mirada crítica desde Europa, siempre hacen de mi Europa como el nacimiento del universal. Y desde ese universal pueden abarcar a lo demás. Pero los que no somos europeos no tenemos otra que ser abarcados por el discurso hegemónico europeo, ¿no? Y hibridarnos en esa nueva forma cosmopolita o, como bien está presente en el PowerPoint de Romy, dice, caer dentro de las particularidades étnicas, caer dentro del chauvinismo étnico, ¿no? O sea, o somos cosmopolitas como quiere Europa, o somos chauvinistas, ¿no? No tenemos mucha alternativa. Perdón, Romina. No. Bueno, y entonces esto básicamente lo que deja es como abierto el interrogante de
cuál es la visión que tenemos del nacionalismo y a quiénes incluimos cuando hablamos de nacionalismo. Esto que decía Gaby, ¿no? Hay una visión de lo europeo como lo nacional, que según Anderson es lo que se toma como ejemplo después para todo el resto de las naciones, y que siguen determinado, como si siguiesen determinado formato, hasta hay una idea que, no sé, acá Gaby si por ahí no está de acuerdo, ¿no? Pero como una idea hasta evolucionista, de, bueno, se arranca la nación acá y de esta forma se desarrolla, como si todo lo que se expresara por fuera de esa forma no expresara justamente una nación moderna. La nación india, luego de su proceso, es una nación moderna, digo, no es que arranca siendo una nación antigua. Entonces, ¿por qué no se le reconoce determinada modernidad? Y bueno, porque justamente es lo que decía Gaby, los estados europeos son los que abarcan, y hay que seguir determinados parámetros que implica también comprender la nacionalidad, la nación y los nacionalismos desde la visión europea. Entonces, o sea, a mí me parece que es súper válida la crítica que hace el autor. Gaby, vos no sé, seguramente también, pero en el sentido de es una visión interesante para entender desde dónde empezamos a analizar el nacionalismo, sobre todo de cara a lo que vamos a ver después, ¿no? Porque en la clase que viene vamos a ver cómo el nacionalismo se expresa de formas diferentes, por ejemplo, en Francia como en Alemania. Son dos nacionalismos diferentes, incluso dentro de la misma Europa, y también eso nos va a dar una pauta para comprender acabadamente lo que viene después, sobre todo en Alemania y sobre todo en Francia también, ¿no? Exacto. Sí, Gaby. No, déjame agregar dos cosas. Una, porque estuvo presente en el debate del chat entre Gastón, Fabián, Yamil. Porque, no lo vi, perdón, no podía verlo. No pasa nada. Te lo repongo. La discusión central que veníamos dando, y por eso cambiamos este año los textos, es que en la construcción de las naciones, sin duda es un fenómeno europeo, ¿no? Desde ahí se despliega el mundo, este modelo como discute justamente Charteje. Ahora bien, tenemos que dar cuenta que, y eso es lo que hace Charteje, es cómo se miden los nacionalismos no europeos, los nacionalismos que se van a enfrentar justamente a la potencia colonial europea, que no van a discutir en los mismos términos de la modernidad, ¿sí? Que eso es lo que está discutiendo, y se van a inscribir en los tiempos de esa homogeneidad vacía que dice Charteje, en esta linealidad, este evolucionismo que mencionabas al final. Se van a tener que insertar ahí. El audio, David. Se cortó un montón ahí. ¿No se escucha? Se sigue escuchando mal. Es internet seguro, no es el micrófono. Pero venía bien, venía bien. Lo me parece para resaltar lo que es esta cuestión de, bueno, Anderson dice, los nacionalismos son comunidades imaginadas, pero desde un modelo imaginado en Europa. Entonces, ¿cuál es la agencia? Bueno. Entonces, si no se escucha, dejo de hablar. Lean el texto. Ahí parece que se estaba escuchando. A ver, probá si querés. Bueno. No, decía, frente a esta idea, ¿se acuerdan con el texto de Dussel de la colonialidad? Lo que nos habla Charteje es de la colonialidad del ser, digamos, ¿no? Cómo se le discute a Anderson, bueno, si los nacionalismos son comunidades imaginadas, ¿por qué nos tenemos que imaginar a partir del modelo europeo? Y él ve, rastreando en la propia historia particular de India, pero vamos a llevar
a Indonesia, lo podemos llevar al sudeste asiático, lo podemos llevar al mundo árabe, lo podemos llevar el elemento central es que el nacionalismo no se considera en estos lugares como político, sino como espiritual, como interno. Y en esa cuestión interna, que es ese fragmento, no sé. No, no se escucha muy bien. Bueno. Sacá la cámara si no para probar. Bueno, igual. Ok. Ahí. ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna duda? Ah, no había visto el chat. Bien, ¿alguna consulta, algo que les haya quedado que quieran comentar? Bueno, la semana que viene vamos a seguir con Mose. Ahí nos vamos a adentrar un poco en la cronología del caso específico alemán, alemán. Y también vamos a seguir indagando un poco acerca de esto, de qué es la nación y cómo se expresa en el nacionalismo, el recorrido que tiene Alemania para llegar después a lo que vamos a terminar de ver en un par de clases más adelante. Que tiene justamente un recorrido bastante diferente a lo que son las expresiones nacionalistas que estamos acostumbrados a ver en el resto de Europa occidental. Bueno, si no hay ninguna duda, si hay alguna duda, ya saben, las pueden poner en el Facebook, en el campus, en todas las vías de comunicación. Y acá Gabriel está diciendo que lo que quiso resaltar se los manda por mail y lo sube al foro del campus para que, nada, lo veamos ahí. Así que si no hay nada más, y si nadie quiere decir nada, ya está. Bueno, gracias. Bien. A todos. Nacional y popular. Por favor, gracias. Gracias. Gracias a todos, chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.